Siempre nos cuentan que la historia la escriben los reyes, los ejércitos, los grandes conquistadores. Pero, ¿y si no fuera tan así? ¿Y si las fuerzas que de verdad decidieron todo fueran invisibles? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en esa idea. ¿Cómo unos agentes biológicos, totalmente ocultos, podrían haber dibujado el verdadero mapa de los grandes imperios de la antigüedad? Pensemos en esto. La historia que conocemos está llena de conquistas, de dinastías, de batallas épicas. Pero, ¿y si el verdadero campo de batalla no fuera en esas llanuras o montañas, sino literalmente dentro del cuerpo humano? ¿Es posible que el destino de civilizaciones enteras haya estado en manos de un enemigo microscópico? Ok, para entender bien esta idea hay que tener claros dos conceptos. Suenan complicados, pero son sencillos. Por un lado tenemos el macroparasitismo. Esto es lo que siempre vemos en los libros de historia. Los gobernantes, sus ejércitos, los recaudadores de impuestos, todos ellos, en cierto modo, viven del trabajo de los campesinos. Y por otro lado está el microparasitismo, o sea, las enfermedades, los patógenos que también viven de los seres humanos consumiendo su energía. La historia, vista así, es como una lucha constante entre estos dos tipos de parásitos por los mismos recursos. Muy bien. Para ver cómo funciona esto en la vida real, arranquemos por el Medio Oriente. Esta región va a ser como nuestra base, nuestro punto de partida, para después poder comparar con otros casos. Aquí la palabra clave es tiempo. Hay que pensar que para el año 500 a.C., esta gente llevaba ya miles de años practicando la agricultura. O sea, no eran novatos. Y en todo ese tiempo, no solo surgieron sociedades complejas y ciudades, también se dio un proceso lentísimo, casi invisible, de adaptación mutua entre las personas y las enfermedades de la zona. Y la escala de tiempo de la que hablamos es, de verdad, asombrosa. Esto no pasó en 100 o 200 años. Fue un proceso de miles de años. Un larguísimo baile en el que las sociedades y los patógenos, pues, aprendieron a la fuerza a coexistir, a vivir unos con otros. Ojo, esto no significa para nada que fuera un paraíso sin enfermedades. Claro que no. Ahí están los textos antiguos, como la Biblia, que nos hablan de plagas terribles. Pero, y aquí está el punto, parece que no eran tan devastadoras o tan frecuentes como para impedir que surgieran y se mantuvieran imperios gigantescos, como el asirio o el persa. De alguna manera, se había llegado a un equilibrio tolerable. Bueno, dejemos el Medio Oriente y viajemos a un escenario totalmente distinto. Vámonos a China, porque allí la expansión de la civilización se topó de frente con un obstáculo, uno increíblemente poderoso, una especie de muralla invisible que detuvo su avance por siglos. Primero, hay que entender el logro tan impresionante de la ingeniería china. Estamos hablando de que lograron domar el río Amarillo, uno de los más salvajes y difíciles del mundo. Y no solo eso, transformaron su llanura, que se inundaba constantemente, en una de las despensas agrícolas más ricas del planeta. Un logro monumental. Y justo aquí es donde empieza el misterio. Mientras hacían esta hazaña en el norte, que era una zona difícil, las tierras del sur, en el valle del río Yangtze, estaban ahí, esperando. Y eran tierras que, en teoría, eran mucho mejores. Un clima más suave, un río más tranquilo, más lluvia, pero por alguna razón, esas tierras superiores se quedaron casi vacías. La pregunta es inevitable, ¿no? Si el sur era mucho mejor, ¿qué diablos estaba deteniendo a una de las civilizaciones más avanzadas de la época? La respuesta no estaba en los mapas, y tampoco era un ejército enemigo. Era algo más sutil. Y la pista clave nos llega de hace más de 2 milenios. Nos la da el gran historiador chino Sima Qian. Él escribió algo escalofriante sobre el sur. Los varones adultos mueren jóvenes. Así de simple, así de terrible. Para los que venían del norte, esa tierra era sencillamente una trampa mortal. Este fenómeno hoy tiene un nombre. Se le llama gradiente de enfermedades. Es fácil de entender. Al mudarse del norte, que era más frío y seco, con inviernos que mataban a muchos parásitos, al sur, que era cálido y húmedo todo el año, los colonos chinos se metieron en un mundo completamente nuevo. Un ecosistema lleno de enfermedades desconocidas y mucho más agresivas para las que sus cuerpos no tenían ninguna defensa. Y para que nos demos una idea de la magnitud de esta muralla invisible, no estamos hablando de un retraso de 50 o 100 años. Fueron casi 1000 años, un milenio entero.
Eso nos muestra el poder tan inmenso que tenía este desafío de los microparásitos. Ok, ya vimos el Medio Oriente y China. Ahora vamos a nuestro tercer y último caso, la India. Aquí la historia es diferente. La carga de enfermedades era todavía más pesada, pero no detuvo el desarrollo. Lo que hizo fue moldear la civilización de una forma totalmente única. A diferencia de China, que empezó en el norte más seco, las grandes civilizaciones de la India nacieron y crecieron en el corazón del Valle del Ganges, un lugar cálido, húmedo, un ambiente que es básicamente un paraíso para todo tipo de microparásitos, un caldo de cultivo perfecto. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de vivir en un lugar así? Volvamos a esa idea del balance energético que vimos al principio. Toda la energía de una sociedad sale de la comida que producen los campesinos, y esa energía tiene que dividirse. Una parte se la llevan las enfermedades, los microparásitos, y lo que sobra es lo que queda disponible para los macroparásitos, o sea, para los gobernantes y sus ejércitos. Y esto desató una cadena de consecuencias fascinante. Pensemos, si en la India las enfermedades consumían una porción mucho más grande de esa energía de la gente, ¿qué pasaba? Pues que quedaba mucho menos excedente para mantener grandes ejércitos o para construir burocracias enormes. ¿El resultado? Los imperios tendían a ser más pequeños y frágiles, y la sociedad tuvo que adaptarse, por ejemplo, con estructuras sociales súper rígidas como las castas o con religiones que se enfocaban mucho más en el otro mundo que en el poder de este. Ok, vamos a juntar todas las piezas. ¿Qué nos dicen estos tres ejemplos juntos? Lo que hemos visto son tres caminos, tres historias muy diferentes, pero todas, a su manera, fueron moldeadas por la misma fuerza invisible, las enfermedades. La comparación directa entre China y la India es clarísima. En China, con una carga de enfermedades más ligera, hubo suficiente excedente para construir un imperio que duró milenios, y para desarrollar filosofías muy prácticas como el confucianismo, centradas en cómo organizar bien la sociedad. En cambio, en la India, con esa carga de enfermedades tan pesada, el resultado fue distinto. Imperios más inestables y filosofías como el budismo o el hinduismo, que en el fondo ofrecen una vía de escape al sufrimiento de la vida terrenal. Entonces, para resumir, tres respuestas distintas a un mismo desafío. En el Medio Oriente, se alcanzó un equilibrio estable después de mucho tiempo. En China, se encontraron con una barrera biológica brutal que frenó su expansión por un milenio. Y en la India, la presión constante de las enfermedades fue tan fuerte que terminó dando forma a toda su cultura y su estructura social. Y todo esto nos deja con una última idea para pensar. Si las grandes civilizaciones de la antigüedad fueron moldeadas por estas fuerzas invisibles, por enfermedades que ni siquiera entendían, vale la pena preguntarse, ¿qué fuerzas invisibles, quizás biológicas, quizás tecnológicas o sociales, están dibujando el mapa de nuestro mundo ahora mismo?